¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les saluda Yasmín Rodríguez en la voz, Juan Quintana en los controles técnicos y nos da muchísimo gusto de empezar la semana para nosotros en martes por la cuestión del programa que inicia en este día. Muchísimas gracias por estar con nosotros y la verdad estamos, como les platicaba, ¿no? Contentos de poder establecer contacto con ustedes a través de la señal del 1180 de amplitud modulada, el mixlr.com/Radio Waps, así como también en Facebook Comunicación Radio Waps. Gracias por estar aquí y bueno, vamos empezando. Les platico brevemente algunas de las efemérides, ¿no? De esta mañana. Les comento que hoy se conmemora un 20 de octubre el Día Mundial de la Estadística, el Día Mundial de la Osteoporosis y bueno, ¿qué creen? También es el Día Internacional del Chef, Día Internacional del Controlador Aéreo y bueno, esas son algunas de los días que se conmemoran, ¿no? Esta mañanita, bueno, tenemos algunas invitaciones, algunas entrevistas y una de ellas es el doctor Héctor Romero, quien es nuestro enlace de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Fíjense que nos va a platicar acerca de sensibilización del cáncer de mama, este tema, bueno, que es muy fuerte en nuestro estado y sobre todo que tenemos que cuidarnos, ¿no? Las mujeres sobre todo, ¿no? Tratar de mantener una buena salud, realizar ejercicio y bueno, él nos va a platicar un poquito acerca pues el 19 de octubre, el día de ayer, ¿no? Fue el día contra la lucha del cáncer de mama, así también, bueno, tendremos la visita virtual de la doctora Guadalupe Oropesa, que nos va a platicar sobre, ¿usted qué? Las tarjetas de crédito. Ella nos ayudará a cómo elegir una buena tarjeta de crédito, los pros, ¿no? También nos va a platicar los contra. También estará con nosotros nuestra compañera egresada de comunicación, la licenciada Lluvia Castañeda, que nos va a platicar qué hacer en caso de un robo. Esto y más información aquí en Agenda 1180. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos empezando la noticia. Vamos directo con el doctor Romero. Hola, doctor, buen día. Listo, Doc. Bueno, pues platíquenos acerca de estas campañas de sensibilización que tenemos que tomar en cuenta, tanto mujeres principalmente y hombres. Bueno, ¿por qué es importante el mes de octubre para el cáncer de mama? Porque es todo un mes de sensibilización para el cáncer de mama. Recordarle a todas las mujeres del estado que el día de ayer, 19 de octubre, fue el Día Internacional del Cáncer de Mama. El cáncer, como todos los tipos de cáncer, es un crecimiento diseminado, incontrolado de células en un tumor que invade el tejido circundante y produce metástasis, es decir, siembras a distancia del organismo. Muchos tipos de cáncer se pueden prevenir previniendo los factores de riesgo, como el tabaco, el alcohol, etc. En México, en 2019, se presentaron 11,252 casos de cáncer mamario, con una tasa de incidencia de 22,56 casos por 100,000. La primera causa de muerte en las mujeres por cáncer es este cáncer de mama, el cual ha ido incrementando su frecuencia y su agresividad. Las defunciones a nivel nacional fueron 6,252. Si esto lo traducimos un poco para darnos cuenta de lo importante que es, son 17 mujeres al día en México mueren por cáncer de mama. Para el caso del estado de Baja California Sur, está dentro de los 10 primeros lugares con alta mortalidad. Es decir, en 2019 fueron 66 casos, pero va de 66 a 70 casos cada año, de los cuales 30 pacientes morirán. En Baja California Sur, para el 17 el cáncer de mama tuvo 59 por 100,000 y murieron 33 mujeres, con una tasa de 18 muertes por 100,000. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de mama? La exposición a estrógenos y andrógenos, es decir, aquella mujer que estuvo muy expuesta durante su vida reproductiva a anticonceptivos por más de 5 años o que recibió tratamientos con estos productos, debe de tener pendiente que puede ser candidata a padecer el cáncer de mama. También influye la edad de la primera regla. Aquellas mujeres que reglan muy temprano, en la adolescencia, y las mujeres que se les retira bastante tarde con la menopausia.
Es decir, pues mujeres que llegan a la menopausia a los 48, 50, 50 y tantos años y siguen reglando, es un riesgo para padecer el cáncer. El embarazo, cuando se presenta el primer embarazo a los 30 años, es decir, que la mujer no ha tenido hijos antes de los 30 años y el primero se presenta, es otra. Y uno Otro muy factor. importante, no amamantar a su bebé. Ese es un factor de mucho peso para el cáncer de mama. Por otro lado, también existen otras enfermedades que predisponen al cáncer de mama, la obesidad, el sedentarismo, una dieta baja en fibra y alta en grasa y carbohidratos. Los factores genéticos son muy importantes. Aquellas mujeres que tuvieron antecedentes de cáncer de mama en las tías, en la abuela, en la mamá, pues son candidatas a estarse checando con mayor exactitud. Los factores externos pueden ser radiaciones ionizantes y órganos clorados. A los órganos clorados se les conoce como fumigantes. El cáncer de mama se va presentando a partir de los 40 años y va aumentando su frecuencia hasta llegar a los 70. Sin embargo, en nuestro medio tenemos muchos casos de cáncer de mama antes de los 40. Por lo tanto, se recomienda también tener su control desde la adolescencia. Otros factores individuales es la enfermedad benigna mamaria. Aquellas mujeres que han tenido durante toda su vida bolitas en los senos, aunque les hayan dicho que es benigna, puede en un momento dado tornarse esa enfermedad mamaria en un problema de cáncer. Los estilos de vida, ya está bien comprobado que no solo para este cáncer, para muchos tipos de cáncer, el tabaquismo y el exceso de alcohol. ¿Cuál es la vacuna para el cáncer de mama? La exploración física de las mamas. A partir de los 18 años, la mujer debe aprender a tocarse sus glándulas mamarias y conocer cuáles son la forma, la posición, para que cuando haya alguna cosa extraña o algo alguna bolita, alguna tumoración, aunque sea muy pequeña, acuda a los servicios de salud. La mamografía, que está indicada cada año o cada 2 años, esta se lleva a cabo después de los 40 años y se hace una valoración de cada una de las mamografías. Cuando esta mamografía es completamente normal, su chequeo con otra mamografía será hasta los 2 años. Si la mamografía salió con BIRAD 3 o BIRAD 0, tendrá que ser al año la siguiente mamografía. Pero bueno, ya en sus unidades de salud les explicarán cuáles son las indicaciones y cuáles son los resultados que deben de poner pues en alerta a las señoras de que puedan padecer esa enfermedad. Hay que recordar que el cáncer de mama tiene ahorita cuando menos 70 casos del año pasado en condiciones muy difíciles de radio, de quimio, de resección de toda una mama, cirugías muy amplias, y es una calidad de vida pues muy baja que tiene realmente la paciente con el cáncer de mama. Sí salva la vida, pero tiene muchas complicaciones y una muy mala calidad de vida. Pues muchas gracias por su atención. Estaremos aquí al pendiente de sus preguntas o sus inquietudes. Doc, aquí una de las preguntas de las que nos hacían es de la edad para hacerte el estudio de mamografía y también, bueno, cuando estos factores llegan, ¿qué hacer especialmente? Nos habla de la detección temprana que puede ser a través de la exploración, ¿no? Nos comentaba. Primeramente, nos preguntan sobre la edad. Sí, la mamografía debe ser a partir de los 40 años, porque si van y no tienen ninguna cosa de sospecha, pues no les van a hacer el estudio, pero sí a partir de los 40. Pero es muy importante que desde la adolescencia la mujer sepa o se capacite con una enfermera que le diga cómo explorar sus mamas, para que si se presentan lesiones antes de los 40, sepa cuándo son una lesión normal o cuándo es necesario que vaya y acuda para un estudio ya más profundo. También los cánceres de mama se llegan a presentar con secreción por la mama. Cuando la mujer no está lactando, no es normal que esté secretando líquidos.
y mucho menos sangre. Entonces, en el caso de que esté secretando algún líquido, hay maneras de hacer estudios citológicos a ese líquido de la mama para saber si proviene de una situación benigna o una situación maligna. Ok. Y otra de las cuestiones que nos preguntaban es si cuál es el método anticonceptivo, si bien pues no al consumo de las pastillas, ¿no? Entonces, ¿qué es? Nos Pues platicaban no acerca es una situación tajante de que no puedan tomar anticonceptivos o de que no puedan traer un anticonceptivo subdérmico. Sí pueden usarlos. El riesgo empieza después de los 5 años de usar un método anticonceptivo, pero en forma continua. Entonces, para aquellas mujeres que utilizan anticonceptivos, pues que no sea más de 5 años, para que no sea un factor que pese sobre la adquisición de un cáncer de mama. Ok, doctor, ¿algo más que quiera comentarnos esta mañana? Pues nada, que ahorita en este mes se hace importante que acudan, pero tienen que hacerlo en todo el año. Cuando les toque hacer su estudio, todo el año hay ese servicio, está disponible en el sector salud, pero ahorita se presenta otra situación de contingencia por el problema de la pandemia, que mucha gente no quiere asistir a los hospitales. Entonces, la Secretaría de Salud tiene una unidad móvil en la cual pueden ustedes sacar una cita y hacerse la mastografía, la mamografía en la unidad móvil. También les queremos recomendar que en la unidad de oncología, pues es una unidad que no maneja pacientes infecciosos. Entonces también no dejen de hacerse el examen por la contingencia, porque habría muchas mujeres completamente desprotegidas para saber si tienen o no cáncer de mama. Ok, bueno, esta información es muy importante. Recordemos que debemos de hacer este tipo de actividades, por más miedo que tengamos, ¿no? Poder acudir y, bueno, tener la certeza, ¿no? De que cada quien, pues, nos estamos cuidando, ¿no? Para protegernos y que es necesario, en el caso sobre todo de las mujeres, ¿no? Poder ir a hacer de repente sí entra un pánico, ¿no, doctor? Les digo porque ya nos han comentado acerca de que no querer salir, ¿no? Ni siquiera alguna visita, algún examen por cuestiones de salud. Como ya se prolongó por mucho tiempo y de aquí a que haya vacuna va a ser después de marzo del siguiente año, es muy importante que las mujeres, sobre todo aquellas que van a cumplir 2 años sin hacerse su mastografía, busquen la manera, saquen cita con la unidad móvil o vayan con todas las medidas de higiene, vayan a el centro de oncología, ahí a un lado del Hospital Salvatierra, para que les puedan tomar su estudio. Claro, doctor, gracias por esta información y, bueno, hacer un llamado, ¿no? A nuestra sociedad, a nuestra comunidad universitaria, a cada persona. El teléfono para sacar claro, su cita. Adelante. Es un 800. Ajá, ¿sí? 800. Les doy el teléfono, es 800-227-8483. Es el número del Centro Estatal de Oncología donde les pueden dar la cita para que se hagan su mastografía. Perfecto, entonces aquí está tanto el número telefónico y, bueno, poder sacar una cita para hacer detección temprana, ¿no? Y sobre todo es una obligación tener 40 años e ir a nuestro ginecólogo o oncólogo y hacer más bien una revisión con nuestro ginecólogo, disculpe, y poder detectar cualquier anomalía en nuestro cuerpo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Hasta luego. Y, bueno, aquí platicando un poquito cerca. Luego, una plática, una consulta, ¿no? Con el doctor Héctor Romero. Él es epidemiólogo, él colabora en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ese es nuestro enlace de comunicación y, bueno, esta mañanita para platicarnos los pormenores, ¿no? Las campañas de sensibilización para esta lucha, ¿no? Contra el cáncer de mama. Y, bueno, la verdad es de que detección a tiempo, salva vidas, detección a tiempo, podemos estar aquí más con nuestros seres queridos, ¿no? Y sobre todo estar
bien de salud. Eso es lo más importante, que nosotras y también los hombres estemos bien de salud, podamos aportarnos un poquito mejor, ¿no? Y bueno, fíjese que en esta mañana pues también tenemos a nuestra compañera Lupita, la doctora Lupita Oropesa, en cuanto Juan Quintana nos saca las señales, bueno, nos comunicamos con ella, pero fíjese que mientras tanto aquí les tenemos información internacional y bueno, porque les comento que en Grecia se pide... Más bien, Grecia pide a Alemania y España no vender armas a Turquía y bueno, esto lo solicita ya que España e Italia tratan de suspender las exportaciones de armamento a Turquía que usan para crear hechos que estén consumados no a través de la fuerza militar. Esta es una disputa en las aguas del mar Mediterráneo, eso es lo que pasa en cuestiones ¿no? de diplomacia, son los temas de actualidad ¿no? que pasan y se comentan en medios internacionales. Les platico también brevemente que el expresidente uruguayo José Mujica renuncia al Senado y se retira de la política activa. Así es, fíjese, hace unos minutos nos llega esta información, dice retirarse definitivamente de la política. Y en más información, el Reino Unido planea infectar a voluntarios con COVID-19, pero no se alarme, esto para poder probar las vacunas que se están haciendo, ¿no? También les comunicamos que tanto Trump, Maduro, la OEA y la ONU felicitan a Luis Arce por su victoria en Bolivia. Y en Francia, alumnos delataron por dinero identidad del profesor que fue decapitado luego, pues por un islamista, por cuestiones ¿no? de la caricatura. Y bueno, ya Argentina supera la barrera del 1.000.000 de contagios por coronavirus y esa es la información un poquito internacional que se tiene al momento. Y bueno, ya Juan Quintana nos hace las señas, está por ahí la doctora, perfecto. Y aquí nos comentan que está la doctora Lupita Oropesa. Buenos días, doctora. Hola, buen día. Ahí está muy alto mi micrófono. Y bueno, doctora, bueno, qué bueno que ya hace mucho que no la veía virtualmente, ¿no? Mucho gusto estar con usted y bueno, para que nos platique un poco acerca de pues la información que nos trae esta mañana, ¿no? Acerca de las tarjetas de crédito, cómo elegir una, cuáles son esos pros, cuáles son esos contras. Así es, buen día a ti, a todos los que nos escuchan y también a todos los que nos ven por Facebook Live. Y de entrada, antes de ir de lleno al tema de hoy, es necesario precisar unos conceptos que ya conocemos, pero a lo mejor no los tenemos tan ubicados o al alcance. Exactamente, ubicados, ¿no? Y el primero de ellos es el consumo, y si ustedes buscan el término en algún diccionario van a encontrar que es la acción de consumir. Ya sabes, siempre que buscamos una palabra y que nos dice acción y efecto de consumir, ¿no? Y que nos remonta al verbo. Y en este caso, consumir, según la Real Academia Española, es utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos. También se le puede definir como el uso individual de los bienes y servicios producidos para satisfacer una necesidad, y lo que la población en general llama productos o mercancías en economía serían los bienes, cuya principal característica es que son tangibles, mientras que los servicios es lo no tangible, ¿no? Como un servicio de tour o como un corte de cabello, por mencionar algunos ejemplos. ¿Pero por qué hablar de consumo? Pues bueno, porque a diario consumimos diversos bienes y servicios precisamente. Sin embargo, pues este consumo está restringido por nuestro nivel de ingresos. Es decir, no podemos consumir bienes y servicios infinitamente o de manera ilimitada, sino que depende de nuestro nivel de ingresos, que es qué entonces serán los bienes o servicios que vayamos a consumir. Y esto en economía se le llama restricción presupuestaria. Entonces, puedes consumir, pero este consumo está sujeto a una restricción que está dada por los ingresos. Y cuando hablamos de crédito, la tarjeta de crédito, algunas personas la llegan a utilizar como una extensión del consumo, lo cual puede llegar a ser un error, porque la tarjeta de crédito no se debe utilizar, hay que saber administrar porque al final va a ser una deuda, pero no es una extensión como si tuviéramos más, ¿no? Sino también va a estar sujeta a esta restricción presupuestaria para poder realizar los pagos. Entonces, actualmente hay una amplia oferta de tarjetas en circulación, y cuando digo tarjeta es en general. Tenemos las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito y tarjetas de crédito comerciales.
Entonces, las tarjetas de débito son un instrumento financiero para hacer pagos y retiros en efectivo o también para recibir depósitos, y es usada por un sinfín de empresas para pagar su nómina. Y con esto, este instrumento, lo que sucede es que gastas lo que tienes, es decir, no gastas más de lo que no tienes, como sí sucede con una tarjeta de crédito. En el caso de las tarjetas de crédito, también son un instrumento financiero que sirven como medio de pago y para obtener crédito. Entonces, aquí el banco emisor otorga al cliente, por medio de un contrato, una línea de crédito revolvente, ya que en cuanto nosotros pagamos la deuda, pues puedes volver a usar ese monto destinado, y hasta por un límite determinado que se le conoce como el límite de crédito. Y las tarjetas de crédito comerciales las ofrecen tiendas de autoservicio y departamentales, funcionan de manera similar que las anteriores, pero algunas solo van a servir en la tienda que las emitió. O, por ejemplo, una X tienda te da una tarjeta de crédito comercial, pero solo la puedes utilizar ahí. De acuerdo a la Conducef, cuando te ofrezcan una tarjeta de crédito debes poner atención a los siguientes conceptos. El periodo, que es la fecha de inicio y fin que comprende el ciclo en que puede hacer uso de la tarjeta de crédito, que va entre 30 a 31 días, y en un ratito, cuando terminemos de adecuar estos elementos que nos dice la Conducef de poner atención, vamos a tener ahí un videito para explicar más a detalle. La fecha de corte, que es el día del mes en que termina e inicia un nuevo periodo para el registro de las transacciones que haga con la tarjeta de crédito. La fecha límite de pago, que es la fecha en que tiene que realizar el pago. Generalmente son 20 días naturales a partir de la fecha de corte. El pago mínimo, que es el monto a pagar al banco para no caer en morosidad. Y el pago para no generar intereses, que es el monto mínimo que debe pagar puntualmente para evitar el pago de intereses. Entonces, ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Tenemos, por ejemplo, vamos a tener los meses de octubre y noviembre, que del año en curso, y ahí en el caso del 7 de octubre, que está marcado en un círculo verde, pues sería el inicio del periodo. Es decir, es la fecha en que inicia y finaliza, y el ciclo en el cual podemos hacer uso de la tarjeta de crédito. Luego tenemos el ciclo como tal, que va desde el 8 de octubre hasta el 7 de noviembre, y estos son los días en que son el ciclo de 31 días de que les hablaba, ¿no? Y luego, ya que termina estos 31 días, tenemos el 7 de noviembre, que sería la fecha de corte. En esta fecha de corte, que era la que comentábamos, pues es donde el banco hace el corte de todos tus movimientos que hiciste, te va a dar un estado de cuenta para revisar tus movimientos. Y entonces ya si tú hicieras una compra el 8 de noviembre, les repito, el 7 de noviembre sería la fecha de corte, y las compras que hagas a partir del 8 de noviembre entrarían hasta el siguiente periodo, ¿no? Entonces, esa sería nuestra fecha de corte. Y luego, a partir de la fecha de corte, el banco generalmente te va a dar 20 días naturales para hacer el pago. Entonces, contamos a partir de la fecha de corte 20 días naturales, y sería entonces la fecha límite de pago que tenemos. Entonces, en realidad, tenemos 51 días de financiamiento. ¿Por qué 51 días? Porque son esos 31 días que ya ven marcados en amarillo en el video, o estos 31 días que van desde la fecha de inicio del periodo hasta la fecha de corte, más los 20 días que me da para pagar el banco. Acordémonos que sí tenemos una fecha de corte y una fecha límite de pago, pero también cuando nosotros lo deseemos podemos pagar. O sea, no necesariamente esperarnos hasta la fecha de corte, sobre todo si usted es de las personas que están al pendiente de sus movimientos o qué saldo lleva. Entonces, y en realidad serían 51 días que tenemos de financiamiento. Entonces, en esta parte, bueno, usted nos platica, pareciera sencillo tener una tarjeta de crédito, pero en la práctica generalmente es otra, ¿no? O sea, igual cuando tenemos una tarjeta, yo creo que de las casas comerciales, ¿no? O empresas comerciales, pareciera o resulta un poco complicado, ¿no? Llevar la cuenta, por ejemplo, compramos cosas con tarjeta de crédito y de repente decimos, tanto cuentas diferidas, ¿no? De repente, porque esa tiene descuento, o porque la podemos pagar en tantos meses, ¿no? Y luego utilizar esa tarjeta de crédito al mes, decimos,
no lo puedo pagar, o sí lo puedo pagar, o se nos van los intereses, ¿no? A veces como que no tomamos en cuenta tales detalles. Sí, precisamente por eso es que creí importante dar estos conceptos que precisamente la Conducef nos indica poner atención para que nosotros nos vayamos organizando en cuanto al nivel de ingresos y también en cuanto a las fechas de corte. Y en lo que les recomiendo, que de hecho más adelante lo vuelvo a mencionar, es que también a veces hay personas que a lo mejor se les olvida cuál es su fecha de corte, ¿no? Entonces hay que poner un recordatorio. Podemos ahora, con las ventajas de los teléfonos, nos permite poner a lo mejor un recordatorio en nuestro calendario un día antes para que no se nos pase la fecha de corte, porque si se nos pasa, la fecha límite para pagar, porque si se nos pasa, entonces ya es, como tú bien indicas, el pago de intereses, puesto que si no cumplimos con el pago o presentamos un retraso, entonces hay que pagar los intereses moratorios y el banco cobrará un recargo por el atraso del pago. Ahora, en esto que mencionabas al inicio de cómo elegir, pues el primer elemento a considerar es hacer el match correcto, es decir, tener claro para qué quiero la tarjeta de crédito y que ofrezca las condiciones necesarias para mi perfil de usuario y nuestra forma de administrarnos. Es decir, si usted quiere la tarjeta de crédito para hacer transacciones y piensa liquidar el saldo total al corte, entonces realmente la tasa de interés podría ser intrascendente, porque si usted tiene la tarjeta de crédito para hacer sus compras habituales, pero siempre va a pagar completo, entonces realmente no pagaría jamás, o no estaría pensando en pagar intereses, y por tanto la tasa de interés no sería un elemento trascendente para analizar, puesto que vas a liquidar el monto total por periodo. Y solo entonces tendrías que evaluar los servicios, pero si usted la quiere para endeudarse deliberadamente, entonces el costo de financiamiento, que sería la tasa de interés, sería el elemento central de análisis. Pero, y bueno, si usted es de los que paga su saldo puntualmente al corte, eres lo que en finanzas se le llama totalero. Y lo idóneo es que centre su análisis para elegir una tarjeta de crédito en variables o elementos como el costo de anualidad, los servicios y recompensas. También hay que valorar el número de sucursales o cajeros. Esto es porque, por ejemplo, hay un ejemplo muy peculiar aquí en nuestro estado, ¿no? En Todos Santos, donde creo que nada más hay dos bancos. Entonces, por ejemplo, en ese lugar donde hay pocos bancos, pues entonces sería un elemento a considerar. A esto se refiere con valorar cuántas sucursales hay o qué tantos cajeros hay. Y también ventajas como, por ejemplo, la asistencia personalizada, boletos de eventos, preventas. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto utiliza usted ese tipo de servicios o ese tipo de elementos adicionales que nos puede brindar una tarjeta de crédito? Por otro lado, si usted es de los que usa mucho la tecnología, entonces va a valorar en su análisis o incluir en este análisis el nivel de avance de la institución en su plataforma de internet y su banca móvil, ¿no? Ahora hay muchas personas que a lo mejor todavía hay personas que prefieren ir a la sucursal, pero habemos muchas personas que prefieren ya hacer todo en banca por internet o banca móvil, y por tanto estos servicios o estos elementos son para analizarse dentro de qué tarjeta de crédito puedo elegir. Si usted desea la tarjeta de crédito solo para imprevistos, entonces la sugerencia es tomar aquella tarjeta sin comisión, aunque no genere recompensas. Pero si usted es totalero y hace transacciones con ella, entonces las recompensas pueden superar con creces el pago de anualidad. Entonces no es fácil, y de hecho es imposible que yo u otra persona les diga qué tarjeta elegir, porque tiene que haber un cierto análisis de elementos y que se adecúen al perfil de cada uno de los usuarios. Entonces, antes de solicitar un plástico o decidirte por uno, porque también pasa que no solo es que busquemos nosotros un plástico o una tarjeta de crédito, sino cuando ya estamos con un banco, con nuestra tarjeta de nómina, pues recibimos llamadas de promociones, ¿no? Entonces, si te queremos decidir por alguna, entonces es fundamental tener presente y generar un presupuesto para saber cómo utilizar la tarjeta de crédito y cómo la vamos a pagar. Incluso, es aquí donde voy, te sugiero configurar la fecha de corte para programar tus pagos o fijar un recordatorio en tu calendario de tu teléfono celular o incluso una alarma, ¿no? Y para ayudar a comparar tarjetas similares, ahora, te invito también a hacer un comparativo de las tarjetas de crédito y no solo irte por la que te ofrezcan, sino más bien buscar en el mercado qué otras opciones tienes.
Y en este comparativo, el Banco de México y otras fuentes clasifican a las tarjetas en 3 grupos: las clásicas, las tarjetas oro y las tarjetas platino. De hecho, dentro de las clásicas, el mismo Banco de México, dentro de las tarjetas clásicas, hace una subclasificación dependiendo el monto límite de crédito. Entonces, yo les sugiero hacer una tablita, que ustedes la pueden hacer a lo mejor en Excel o en alguna libreta, una tabla donde ponga todas sus tarjetas, toda la oferta de tarjetas de crédito, todos los elementos a considerar o variables a considerar como lo usted ve en pantalla, y luego todas las tarjetas de crédito que hay en el mercado, o no todas las que hay en el mercado, pero las que a ustedes les interesan o que les han ofrecido alguna promoción. Y es ir comparando qué ventajas ofrece cada una y elegir la que mejor se adapte a las necesidades y capacidades de pago. Entonces, ahí en la tabla, usted puede poner en su tabla, a ver, ¿qué me pide ingresos mínimos mensuales? ¿Me pide o cuál es la comisión para anualidad? ¿Cuál es la comisión por reposición del plástico cuando me lo roban o se extravía? ¿Cuál es la tasa de interés promedio y el CAT promedio? Entonces, tiene todas estas en una columna y en cada tipo de tarjeta va a ir registrando, y así ya le permite hacer un comparativo para saber cuál es la tarjeta que tiene la menor tasa de interés promedio, cuál tiene el menor CAT promedio. Incluso también ahí puede poner recompensas u otros elementos. Este ejemplo que usted ve en pantalla, pues simplemente ese es un ejemplo, pero para usted a lo mejor hay otros elementos que hay que poner atención, y ahí los va a incluir cada uno de ellos. Es recomendable usar las tarjetas de crédito para compras cotidianas, pero cuidado con caer en las garras del crédito, que es donde están las peores pesadillas de las finanzas personales. Y peores pesadillas porque tú bien lo indicaste, de que a veces ya no podemos pagarla, ¿no? Entonces genera intereses, y si no podemos pagarla, luego ya van a venir llamadas del banco de que tenemos que pagar, etcétera. Entonces, más allá de las promesas que te haga un banco, evalúa tu perfil y con base en tu perfil, elige la que te convenga. Entonces, ahí también evita creer que tienes dinero extra o pensar que tu poder de gasto es mucho mayor, porque en realidad no lo es. Al final estás sujeto al nivel de ingresos que tienes. Lo único que estás haciendo es saber administrar la deuda para poder pagarla. Y el Banco de México, ahí te está en pantalla, para los que nos están escuchando, si pueden buscar después en Facebook Live, eso que ustedes ven en pantalla son como reportes o información que tiene disponible el Banco de México ahí en la página banxico.org.mx /tarjetas CAT/. Y ahí solo son unos ejemplos, pero esas páginas vienen más largas, esas tablas vienen más largas dependiendo cuántas tarjetas hay en el mercado. ¿Qué otras recomendaciones le puedo dar? Antes de firmar, hay que conocer las comisiones vigentes, y el banco debe informarte, de hecho está obligado a informarte. Número 2, compra solo cuando puedas cubrir los pagos mensuales o cuando puedas cubrir más del mínimo. Paga antes del corte para evitar el pago de intereses. Te recomiendo llevar un registro de tus compras, o bien estar checando en tu banca móvil cómo van tus movimientos, para que si hay algún movimiento sospechoso lo puedas reportar al banco, y por ley tienes hasta 90 días hábiles para presentar alguna aclaración. Entonces, esto sí es muy importante, sobre todo que ahora con la tecnología y que estamos conectados podemos ser más vulnerables. Y número 5, siempre ten a la mano el número del banco para reportar cualquier robo, pérdida u otro, y que bloqueen los plásticos para que ya no puedan hacer ninguna transacción. Y adicionalmente te comento que también puedes acudir a la Profeco o a la Conducef dependiendo del tipo de inconveniente que surja. Entonces, como observamos o como escuchamos, no es sencillo elegir, o no te puedo decir yo cuál elegir, pero sí te puedo decir que hay que hacer un comparativo con todas las tarjetas que a ti te interesan o que en algún momento te han ofrecido, y que tomes muy en cuenta tu perfil de usuario, ¿no? Porque a veces nos emocionamos o recibimos una promoción por una tarjeta con, no sé, tienes un crédito, una tarjeta de crédito con un límite de 60,000, pero la realidad es que a lo mejor no podemos poder pagar eso si me lo llego a gastar todo. Entonces, lo mejor una tarjeta con menor límite de crédito y que realmente se ajuste a nuestros ingresos y a lo que nosotros podamos pagar. Claro, y en esta última parte muchas veces vemos, ¿no?, que nos llega un correo electrónico y dice, Juan Quintana, ¿ya estás listo para gastar?
o Juan Quintana, ¿estás listo para tener esa tarjeta que tanto has deseado? No sé, la mercadotecnia en la economía, pues obviamente cuando llega tu correo electrónico es muy engañoso. Bueno, yo cuando saqué una tarjeta y por qué tienen mis datos, uno cuestión de segundos, eh, puede pensar uno, pensaron en mí, la otra, ¿cómo tienen mis datos? Es la que te asusta, ¿no? De repente, ¿cómo tienen esa cantidad de elementos para mandarme mi correo electrónico? Y dices tú, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿La tengo que tener? ¿No la tengo que tener? Y bueno, si uno tiene una tarjeta de crédito es porque tienes que ser ¿qué? Responsable, ¿no? Al momento de tú elegir la tarjeta de crédito es porque tienes responsabilidad de saber, como mencionas, ¿no? De que debes tener que tomar en cuenta cuánto dinero gano, cuánto dinero tengo para poder yo cubrir tales eventualidades en caso de, ¿no? Así es, sí, por eso es muy importante esta parte, como tú bien dices, de pronto no sabemos o nos llega esta promoción y la queremos aprovechar, pero no dejamos de lado otras cosas que son las que debemos pensar. Entonces, en ese sentido, yo lo invito a que siempre ponga delante su nivel de ingresos para saber si realmente lo puedo pagar. Y esto sería es realmente administrar deudas, es administración de deudas. Entonces, yo le invito a que no tome una tarjeta de crédito que no pueda pagar en su momento, que no pueda cubrir, y que también hay que saber utilizar los periodos, ¿no? O sea, saber que a lo mejor este periodo hago estas compras, no paso, no llego a mi límite de crédito, y si hay otras cosas que necesito, me voy hasta el siguiente periodo para tener más tiempo a lo mejor para pagar. También por eso es importante conocer estas fechas de corte y fechas límites de pago, sobre todo la fecha de corte, para, digamos, también utilizar esa fecha de corte a nuestro favor y tener un poco de más tiempo para realizar una compra. Claro, y bueno, en esta última parte también nos platicaban de que para tener un buen nivel crediticio, ¿no? Ante el banco, supongamos que alguien quiere obtener un crédito de casa o cuestiones así, de automóvil, revisan obviamente tu nivel, ¿no? Revisan cada cuestión de gastos que tienes, sus créditos, y bueno, han mencionado cuando compras un carro, ¿no? Ah, usted tiene un buen nivel crediticio, le vamos a ofrecer, qué sé yo, que pueda pagar el carro en tantos años, ¿no? Entonces, te van midiendo un sinfín de cosas. Entonces platicaban, es bueno tener una tarjeta de crédito, tales cuestiones. Sí, y no solo las tarjetas de crédito, también otras empresas como una empresa de telefonía celular, también por ahí, si no pagas tus planes de renta o llegas a morosidad, también eso te queda en tu buró de crédito. De hecho, por ahí hay una página en internet donde está como el buró de crédito y ahí aparece como un reporte de qué deudas tienes y de hecho también aparece cómo las pagaste, si las pagaste como con retraso o si las pagaste cumplidamente, y ahí van apareciendo diversos códigos. Por eso también cuando usted a lo mejor ya no pudo pagar una tarjeta de crédito o un crédito de automóvil o de otra cuestión, por eso cuando nos ofrecen ofrecen los bancos, le ofrecemos que pague tanto y va a tener la clasificación A1, ¿no? Ese tipo de códigos tienen que ver con el buró de crédito. Y no solo y sí, como bien dices, es una herramienta útil y que nos puede servir si la sabemos administrar, nos sirve precisamente para hacer un buen historial crediticio, pero es eso, ¿no? O sea, saber utilizarlo, nunca engolosinarnos con el límite de crédito que nos ofrecen, porque pues los bancos ahorita están también ofreciendo muchas tarjetas de crédito, están tratando, ¿no? de ofrecer y con límites altos, pero hay que ser realistas también en lo que nosotros realmente podemos, el compromiso que podemos tener. Y bueno, también nos han platicado que se han incrementado un buen, ¿no? El número tanto de tarjetas de débito como pues de crédito por la cuestión de estar aquí en casa. Así es, de hecho, no solo por la pandemia, sino igual en los últimos años, sobre todo en México, es que con el paso del tiempo, de pronto es más fácil tener una tarjeta de crédito. Si tú recuerdas, a lo mejor hace 20 años era un poco más complicado acceder a una tarjeta de crédito por los trámites, a lo mejor el ingreso mínimo que te piden, pero ahora básicamente es muy sencillo tener una tarjeta de crédito y eso hace que se aumente el número de plásticos. Y esa es la otra cuestión, como tú bien dices, ¿no? No solo
a veces no solo tengo una tarjeta de crédito, sino acepto 2 o hasta 3, ¿no? Porque dices, bueno, por si la necesito, etcétera. Pero también es igual, vamos otra vez a lo mismo sobre el perfil de usuario. ¿Cuántas tarjetas puedo tener? O que cada una de ellas, el límite de crédito, al sumarlo, pues hay que ver que lo podamos cubrir al final nosotros, cada una de esas deudas. Pero preferentemente es que hacer los pagos, ¿no? O sea, utilizarla, pero hacer los pagos antes de la fecha de corte o en la fecha de corte, pero hacer los pagos que nos piden para no generar intereses o un poco más del mínimo. Claro. ¿Algo con lo que use finalizar, doctora? Simplemente que los vuelvo a invitar ahí, que revisen la página del Banco de México, que nos brinda esta información que está al alcance de todos nosotros, ya no es información clasificada ni difícil de encontrar, y ahí les puse, ahí cuando vuelvan a ver el video que va a quedar en el Facebook de Comunicación Radio UAPS, pues ahí está la página para que ustedes puedan encontrar estos documentos para yo presenté la de tarjetas oro, platino y la clásica de hasta 15,000 pesos, pero dentro de las clásicas hay otros documentos porque depende también el límite de crédito de cada una de ellas, de las subclasificaciones que hace el Banco de México, y que aprovechen esta información que ya está prácticamente también al alcance de todos para analizar o conocer más o educarnos más en cuestiones financieras. Bueno, muchísimas gracias, le agradecemos los consejos, las recomendaciones que nos vierte esta mañana, ¿no? Bueno, ella es la doctora Lupita Oropeza, profesora investigadora del Departamento de Economía. Hasta dentro de 15 días, doctora. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, aquí las palabras, ¿no? de la doctora Oropeza platicando, ¿no? Los pormenores, ¿no? De cuándo poder, más que nada, seamos responsables, ¿no? Cuando tengamos una tarjeta de crédito, pues si bien ella lo comenta, ¿por qué vamos a tener, ¿no? una tarjeta si no contamos con tal créditos y no contamos con tal efecto? Bueno, ahora sí que es un show. De repente tal vez usted se siente preocupado. Yo sé obviamente que lo mejor sería no tener una tarjeta de crédito, pero ¿cuántas veces uno quiere comprar X cosa y bueno, te piden tales cuestiones, ¿no? Para poder comprar también. Entonces, seamos más que nada responsables al momento de elegir. Aquí la doctora nos platica cada detalle, ¿no? Cómo sí, cómo, y estas fechas que no las tenemos muchas veces en mente, ¿no? ¿Cuándo es el día de corte? ¿Cuándo es el día límite para poder realizar este pago? ¿No? Entonces yo creo que pongámonos las ganas. Si usted ya tiene una tarjeta, cuenta con una tarjeta de crédito, por favor tratemos de gastarla yo posible, ¿no? Pero siendo conscientes, ¿no? De cada gasto que tenemos. Y bueno, aquí en esta parte, aquí dándonos consejos de economía, la doctora Lupita, y ya casi, fíjense, nos vamos ahí con Lluvia Castañeda. Aquí está, ya nos hace señal Juan Quintana, ¿no? Está Juan Quintana en los controles técnicos, ya tiene a la compañera Lluvia Castañeda. Buenos días, Lluvia. Hola, buenos días, Yasmin. Buenos días a todos y todas. Gracias a ti, gracias por estar aquí, sintonizarnos, bueno, concedernos esta charla, ¿no? Que nos traes pensando un poquito acerca de ese tema. Bueno, primero les platico, como cada semana, ¿no? Lluvia es egresada de la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que nos viene a platicar cada semana diversos temas, ¿no? Hoy, bueno, platicas, ¿cuál es el tema, Lluvia? Ya aquí me ando trabando. Lo que pasa es que este fin de semana le robaron el carro a mi mamá. Entonces vamos a hablar de qué hay que hacer. Lo compartimos. Es muy lamentable este hecho, ¿no? Y sucedieron varios robos de personas cercanas, algunos que conozco, algunos que no, pero pues tratemos de compartir para llegar a que encuentren los carros, ¿no? Platícanos, Lluvia, por favor. Bueno, antes que nada, sí se encontró el carro. Afortunadamente, nada más le faltan las copas y las calcamonías de identificación que tenía, curiosamente, porque fue lo primero que quitaron pues digamos ahora que los amantes del ajeno. Bueno, ajá. Pero en este punto me di cuenta de algo. Mi pobre madre, cuando se dio cuenta que le habían robado el carro, obviamente cayó en un estado de pánico. Sí, entramos en pánico. Sí, entraba en pánico. Le robaron el carro a las 8 de la mañana. Ella se enteró a las 8:30. Se dio cuenta porque la vecina pensó que ella estaba afuera y cuando salió, pues ahí estaba mi mamá, le dijo su carro,
no estaba el carro. Así fue como se dio cuenta. Sin embargo, a mí me habló hasta las 11:30 pasadito de la mañana. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no acudió antes? ¿Por qué? Porque le habló a fulanita, le habló a sutanita, le habló al amigo, le habló a todo el mundo, se quedó platicando con la vecina acerca de qué hacer, pero realmente no hacían. Entonces, un amigo le dijo que fuera a tránsito, otro amigo le dijo que no, que tenía que juntar los papeles del carro automáticamente, todo, total que mi mamá tardó mucho tiempo antes de hablarme a mí, y eso que trabajo en seguridad pública. Entonces, además de que, pues, primero le habló a fulanito que es hombre, a otro fulanito que es hombre, ¿por qué? No sé por qué los hombres saben más del robo, pero bueno, en fin, le quiso hablar a todo el mundo y realmente quedó en este estado de cuando me habló a mí, no hablaba claro, se trababa, en fin. Tanta información, ¿no? De qué hacer y qué no hacer, y bueno, ya contigo. Exacto, entonces ya le comento, ¿sabes qué? Tú quédate ahí donde estás, y yo voy por ti, voy en el carro y te llevamos a la procuraduría. Llegamos a la procuraduría, nos atendieron, resulta que mi mamá había ido a tránsito y no hay nadie en tránsito por estos horarios que tienen, no había nadie en tránsito. De todas formas, aunque hubiera habido tránsito, pues no era el lugar indicado para ir. Si a ti te roban, tienes que levantar la denuncia en la procuraduría, pero antes que nada, y ahí me di cuenta, mamá, ¿le hablaste al 911? ¿Qué es eso? Yo, ay, Dios, eso me dolió. A emergencias. El teléfono de tránsito. No, al 911. No, es que no lo tengo registrado. Mamá, marca el 911. Y ahí estuve, pero como que no, además de que sí estaba en ese pánico, realmente no podía hacerla entender que marcara el 911 porque ya estábamos en la procuraduría. Aunque tú tengas que ir a la procuraduría, primero tienes que llamar al 911. ¿Por qué? Ellos son el primer contacto. Ellos son los que te atienden primero. Antes de que juntes o mientras estás juntando los papeles del carro, porque nada más el dueño del carro puede ir a levantar la denuncia, primero tienen que llegar a atenderte, primero tienen que buscar el carro rápidamente. En esos momentos, si a las 8:30 de la mañana se dio cuenta, hubiera llamado al 911, hubiera sido mucho más fácil tenerlo a la vista, porque el sujeto que robó el carro tuvo tiempo e hizo que le quitó las calcamonías y las copas. ¿Para qué? Para que no fuera de fácil identificación el vehículo. O sea, ya tienen un proceso hecho. Las copas estaban adentro de la cajuela, se dio tiempo. Ya tienen digamos que tienen una manera de actuar. De hecho, claro, sus modus operandi. Modus operandi, exactamente. Que bueno, como buen profesional, domina su terreno de trabajo. Y ese es su trabajo. Ahora, el carro tiene mañas. Lo prendieron como el mejor mecánico pudo haber hecho. ¿Pero por qué? Porque bueno, como insisto, como buen profesional en su campo de trabajo, se dedicó a hacerlo bien y saben hacer esto, saben abrir carros, en fin, sospechaban de mucha gente, pero a final de cuentas ya sabemos quién fue. ¿Qué me di cuenta ahí? En la procuraduría te atiende una muchacha y sí te dice que subas y que ahí te esperes, pero ahí cuando llegas no hay nadie y nadie te dice qué vas a esperar. Y tú te llegas todo asustado porque llegaron más personas también en este mismo estado, asustadas, porque obviamente fueron víctimas también de otros delitos, porque ahí te vas a encontrar pura víctima de delito. De hecho, está súper bien para hacer entrevistas. Y nadie sabía qué hacer. Ya pasó una persona y empezó a hablar por los nombres. Resulta que abajo una muchacha te toma los datos y arriba te van avisando para que vayas tú explicando tu caso y qué hacer. Aunque debería, insisto, de haber, aunque sea un letrero que diga, siéntese, espérese que le hablen, ahorita lo atendemos, no está. Y, por ejemplo, personas mayores como mi mamá, es difícil mantenerlas quietas porque ellas sienten muchas emociones y mucha frustración. Entonces, sí sería bueno eso, pero independientemente, mientras iba llegando más gente, víctimas de otros delitos, un robo a casa habitación, un ataque de un vecino, en fin, te vas enterando de todo ahí, pues uno se pone a platicar. Entonces, mientras mi mamá entraba a la entrevista, porque ahí no puedes acompañarla, tienes que ir tú solo, el afectado, una muchacha llegó ahí y estaba pues así como, ¿a usted qué le hicieron? ¿Y a usted qué le hicieron? Le digo, no, pues me robaron el carro. ¿Y a ti? Es que cuando entré a la casa había un tipo adentro. Yo, ¿cómo? Sí, en lo que yo fui a dejar a mi hija con mi expareja, había un tipo adentro de la casa. Entonces yo me asusté. Parece que llegó a la casa, dejó su bolsa y sus llaves, vio al tipo adentro, se asustó y salió de la casa. Claro, sí. Dice, estuve este tiempo acompañada y justamente cuando quedé sola, está el tipo.
¿Qué quiere decir esto? O la tenían observada porque no entran a la casa de un hombre solo casi, es más a las mujeres solas, y además esperó a que estuviera completamente sola, ni con la niña, ni con la expareja, ni con la pareja, a que estuviera completamente sola. Y ella casi llorando y dice, me vine ahorita, dejé todo abierto porque no pude cerrar, no pude entrar a la casa. Y ella agarró un taxi y llegó ahí. Llegó a la procuraduría y la casa sola con el ratero adentro. El ratero, el individuo, no sé qué quería hacer. Y ella dice, ¿qué tal si me violaba? Imagínate, ese es el miedo que tenemos nosotras. A lo mejor te van a golpear, eso y todo, pero nosotras siempre nos da ese miedo. ¿Qué tal si me violaba a mí o a mi hija? ¿Qué tal si nos hacía algo? ¿O qué tal si hubiera estado yo con mi niña? Todas esas sensaciones, y le digo, oye, ¿tu casa quedó abierta y sola? Sí, está todo abierto y todo solo porque me tuve que venir para acá. No, le digo, llama ahorita al 911. Y me dice, ¿a dónde? Y yo, no, al 911, llama a emergencia. Dile que quieres una patrulla que vaya a tu casa para que cuiden ahí o que agarren al ratero o algo, que te custodien, que te cuiden ahí, que no quede abierto todo. Ya llama a ella y empieza a reportar y efectivamente la atienden bien, porque yo oí, y una patrulla va a cuidar su casa mientras ella está levantando la denuncia. Y eso es lo que debemos hacer. Yo sé que cuesta trabajo. Es primero llamar a emergencia para que, ok, ella dejó la casa abierta y sola, ¿qué tal si el ratero? Ya se fue y empieza a juntar todo y se va. Todo eso que puede pasar en ese momento. De hecho, ella salió y cuando salió dice que dejó su bolsa y tenía 2,000 pesos y tenía las llaves del carro y las llaves de la casa. O sea, mínimo se llevó las llaves del carro, de la casa, y en otro momento puede ir por el carro, en otro momento puede entrar a su casa si no cambia todas las cerraduras y ahora tiene el dinero de ella. Hay que llamar siempre el 911 primero. Entonces, ese es no sé si los canales no han sido suficientemente efectivos para que llegue, que las personas entendamos que primero hay que llamar al 911. Después vamos a la procuraduría, o mientras vamos a la procuraduría, o mientras uno, la familia, un amigo atiende el caso, hay que llamar siempre al 911, no nada más cuando es una emergencia médica, sino para todo tipo de emergencia, para que nos atiendan en primera persona, para que nos cuiden y nos custodien. Entonces, eso es lo que me estaba dando cuenta, que en procuraduría de todas las personas que estaban ahí, el otro señor, víctima de un pleito, estaba enseñando sus golpes orgulloso. Pues bueno, también debe haber llamado al 911 para que se pararan la pelea y no tener que llegar a ese extremo. O mientras llegaban ahí. Más, exacto, ¿no? Que nos encontramos en pandemia, para no juntarnos todos, primeramente hacer este recordatorio, ¿no? O recomendación también de poder establecer contacto con el 911, ¿no? Que de repente, pues yo creo, a veces pienso que es la desesperación, no saber qué hacer, no, pues ya ves tu mamá, dices tú, esto pasó, lo último que pensamos, yo creo, ¿a quién le llamo? Yo creo que llamamos al vecino, llamamos, o sea, no, es el actor de cada quien, entonces de repente sonará chistoso, yo soy la hija que trabaja en seguridad pública y no me llamó mi mamá primero a mí, ¿por qué? Y, o sea, es la desesperación, la angustia, entonces de repente no sabemos cómo actuar, podremos saber como profesionales cómo hacerlo, pero tal vez en la misma angustia se te olvida o te come el miedo, ¿no? También. Sí, igual ahorita me da gracia, pero en aquel momento estaba con un montón de sentimientos y fui por ella rápidamente en el carro y la desplacé y todo. Pero sí es importante que llamemos al 911, hay que guardarlo, hay que tenerlo, y a las personas mayores hay que decirles, y a los niños chiquitos también hay que decirles, y todo el mundo tiene que tenerlo en cuenta y nos tienen que ayudar a repartirlo por todos lados. Ahora, hemos hablado del 911, ¿será que nos da pena? ¿Será que te tienen que atender y te tienen que atender bien? Te tienen que dar el nombre del operador. Si no te lo da, pídeselo. O sea, si tú quieres, tienes ese pendiente de que, oye, es que voy a decirle a un extraño que llegó a mi expareja, tú pídele su nombre. Ellos tienen que guardar secrecía, ellos tienen un contrato, ellos pasan por controles de confianza, y si no lo hacen, repórtalo. Y si más lo reportas, me van a mejorar el servicio. Y si tienes una queja, dila. Yo también me he quejado y me he quejado con ellos, y funciona quejarse, denunciar, hablar. A lo mejor no funciona inmediatamente, pero va a funcionar. Si lo hacemos visible, ponlo en el Facebook también. Entonces, eso es muy importante y lo que tenemos que concientizar. Hay que hablarle. Y si, es más, el 911 también te da información, inclusive de qué hacer en un caso, por ejemplo, no sé inyectar a alguien que me pueda ayudar. Sí te van a ayudar, sí te van a echar la mano, sí te van a orientar. A lo mejor no va a ir la ambulancia a inyectarte, pero te van a apoyar, te van a decir qué hacer.
los operadores también tienen ciertas capacitaciones, entonces sí van a saber qué hacer, o por lo menos con quién mandarte. Orientar, Entonces, ajá, claro. exactamente, y eso es muy importante. A lo mejor si no sabes que tienes que ir a la Procuraduría, a lo mejor si no me hubiera hablado a mí, pero hubiera hablado al 911, entonces le hubieran dicho, junte sus papeles, vaya a la Procuraduría y ahí la vemos. O espérenos ahí, levantamos el reporte y luego la llevamos a Procuraduría. Ahora, si eres mujer y eres víctima de un ataque de violencia intrafamiliar o violencia a la mujer, hostigamiento, los policías que acá hacen el 911 tienen la obligación de acompañarte a hacer la denuncia. No es nada más de que, sí señora, ya todo aquí, todo bien. No, te tienen que acompañar. Si tú no quieres hacer la denuncia, ok, te tienen que respetar también, pero te tienen que ir a acompañar a llevarte a hacer la denuncia. O sea, es completo el servicio. Y eso hay que recordarlo. Y si no te lo quiere dar completo, tú le tienes que decir, usted tiene que acompañarme a hacer la denuncia. No solamente porque él sabe qué hacer, sino porque te va a proteger. Claro. Entonces, esas son las recomendaciones que nos trae Lluvia Castañeda esta mañana, ¿no? ¿Qué hacer ante, ahora sí que algún delito que te persiga, algo que te haya sucedido, ¿no? Y llamar al 911, inmediatamente tratar de buscarle solución, tratar de estar en contacto con la autoridad para que se pueda realizar algo, ¿no? Entre más nos tardemos, como en el caso que ya nos menciona Lluvia, más tarde, ¿no? Sería más largo ese tema. Y tomar una foto del carro. Mi mamá no tenía foto del carro de atrás y no nos acordábamos, pero bueno, en realidad no funcionó tanto lo de la placa y la calcamonía, porque, Ajá. y el mismo muchacho de Procuraduría, el MP, nos dijo, estos señores son profesionales, han robado carros sin batería. ¿Usted te imaginas llevar la batería para robarte un carro sin batería? Ay, no, A ese qué extremo horror. llegan. Entonces, Van preparados, como tú dices, son profesionales, pues ya van todos armados. ¿Qué necesitamos esto? Bueno, si no tenemos esto en caso de Oh, muy interesante, ¿no? es muy interesante. Y tener comunicación con los vecinos, porque gracias a la cámara de un vecino que ya después, oye mamá, ¿dónde fue? En tal lugar. Oye, ahí hay cámara. Hay que ir con el vecino, hay que pedirle la cámara. Y no, es que no, fue muy buena onda el vecino y sí pasó los videos. Nada más se supo la hora exacta a la que salió y la dirección, pero con eso ya es un norte. Afortunadamente, fíjate, o sea, a veces pensamos un gasto que no debemos hacer, el comprar una cámara, ¿no? En estos momentos debemos de ponernos un poco más de atención y hacer de repente ese tipo de gastos, ¿no? Tener una cámara, porque alguien nos vigila generalmente. De hecho, esa cámara también sirvió porque a la vecina de mi mamá una vez le chocaron el carro y huyó. Y con esa cámara del mismo vecino, digo, ya por eso sé dónde está la cámara, porque ya está detectado. Ya Igual, sí. si tienen una muy buena comunicación con los vecinos y pueden hacer un grupo de Eso WhatsApp de vecinos vigilantes y saben manejar el grupo porque luego les harta, entonces pueden hacer cámaras, a lo mejor no en todos lados, pero ponerse de acuerdo para, ¿sabes qué? El vecino de acá, el de acá y el de acá y el de acá, cubren todo el perímetro y con esas cámaras toda esta cuadra va a estar segura y así no tienen que tener cada uno una cámara. Bueno, esa es una idea interesante, pero sí puede funcionar si son unos vecinos bien organizados. Claro que sí. Me encanta esta recomendación, ¿no? Tratar de buscar siempre una forma de cercanía para mantener en contacto. En este caso, ¿no? Es acerca de lo mejor que tenemos que hacer es llamar a la autoridad, al 911 en este caso, y poder estar en contacto para que nos puedan resolver nuestro caso, ¿no? Que de repente a veces nos sentimos como un poco aislados o de repente no acompañados cuando nos roban un carro, sobre todo, ¿no? Porque pues obviamente es nuestro medio de transporte y de repente sí, ¿por qué no aparece nuestro carro? Ya tengo mucho tiempo que no aparece nuestro carro, pero lo mejor que es inmediatamente, ¿no? O sea, definitivamente. Bueno, y hasta aquí mi recomendación por hoy. Ya tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Lluvia. De verdad, créeme que los consejos que nos das cada martes obviamente funcionan y esperemos que también la comunidad universitaria, la sociedad en general, nos pueda dar alguna de sus preguntas, ¿no? O dudas que tengan. Hasta aquí la información. Muchas gracias, Lluvia Castañeda, por hacernos este tipo de consejos y recomendaciones. Y bueno, les platico al final ya casi para irnos que Juan Quintana nos está acelerando el paso. Les comento que estamos en sistema de alertas sanitarias para nuestro estado, estamos en el nivel 3.
50% de aforo permitido, distanciamiento social, fíjese, es de una persona por 3 metros cuadrados. Así que aquí, si usted quiere más información, entre a coronavirus.bcs.gov.mx. Nos vemos hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por estar en el 1180 de amplitud modulada, en mixlr.com/Radio WAPS y en Facebook Comunicación Radio WAPS. Hasta mañana y gracias por sintonizarse. Se despide Juan Quintana en los controles técnicos, Yasmín Rodríguez en la voz. Hasta la próxima.